Lo primero que vamos a tener que hacer para poder programar correctamente un archivo de control numérico es saber de dónde tenemos que sacar las medidas exactas para poder efectuar los mecanizados. Esto lo vais a poder hacer bien con un programa de diseño asistido por ordenador como es este, con un programa CAD o midiendo sobre los tableros con un metro. Yo os recomiendo que lo hagáis con un programa CAD porque la única forma que vais a tener de hacerlo con total precisión es a través de estos sistemas. Vamos a hacer, por ejemplo, lo que es un módulo de cocina. Entonces, esta es una forma de hacerlo, cada cual tenemos nuestra forma de hacer las cosas, obviamente, y yo os voy a explicar una forma sencilla de hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el desarrollo de ese módulo de cocina en este caso, con el alzado, con la planta y con el perfil. Además de dibujar lo que van a ser nuestras piezas de tableros, ¿veis? Con las medidas indicadas, nosotros vamos a poder hacer los mecanizados que queramos hacer aquí. Yo, por ejemplo, aquí tengo costumbre de poner esto que me indica que es una espiga redonda y lo mecanizamos en el eje, y esto indica que es un tornillo Allen. ¿Veis? Aquí está el diámetro del taladro que tiene que ser y aquí el principio y aquí el final de ese taladro. Cuando nosotros ponemos eso en una unión, como por ejemplo puede ser esta, significa que en esta pieza de aquí, que sería el correspondiente al fondo, la profundidad del taladro sería desde aquí hasta aquí, en este caso 21 milímetros, y la profundidad en el costado significa que es desde aquí hasta aquí, en este caso 11 milímetros. Con esto lo que hago es asegurarme de que luego todo va a encajar perfectamente. Pues bien, una vez que nosotros tenemos hecho el alzado, la planta y el perfil, ponemos en cada una de las vistas los herrajes de mecanizado que a nosotros nos va a interesar. ¿Veis? Por ejemplo, esto correspondería a lo que es la parte trasera de este mueble, que lo vamos a hacer en un tablero de 16 o de 19 milímetros, dependiendo de lo que a nosotros nos interese, ¿vale? En esta vista de aquí, os lo voy a poner así para que lo veáis bien, en esta vista de aquí yo tengo además la distancia del centro a la que va a ir. ¿Veis? Por ejemplo, si yo mido el grueso del tablero, es un grueso de tablero de 16 milímetros, y aquí nos indica que va al centro, y aquí nos indicaría la distancia en X y en Y, que ahora vais a ver cómo lo obtenemos. ¿Veis? Esta sería la medida, por ejemplo, de los taladros para los tornillos, que van a ser pasantes, ahora lo vais a ver, y los taladros para las espigas. Nosotros indicamos aquí todo. ¿Veis? Por ejemplo, también se indican los frentes, cuál es el frente de cada una de las piezas. Aquí, por ejemplo, en la pieza en lo que es la vista de planta, vemos el taladro de costado derecho, el taladro de costado izquierdo. Aquí vemos que, por ejemplo, llevan espigas para sujetar esta pieza a esta pieza y tenemos ahí las espigas. Vemos que el propio costado también lleva por este lado de aquí un taladro pasante que nos servirá para poner un tornillo Allen en este caso. Lleva también dos clavijas o espigas redondas de diámetro 8, que me lo especifica aquí el diámetro que tiene, y otro taladro pasante para poder introducirle otro tornillo y hacer la fijación. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí, esta pieza de aquí irá unida a esta pieza de aquí mediante una clavija, que tenemos aquí la longitud de esa clavija, y tenemos aquí el diámetro indicado. Pues bien, una vez que nosotros tenemos hecho eso, lo que hacemos es, desde estas vistas, yo voy obteniendo copias y las voy dejando por separado, indicando en cada una lo que es. Por ejemplo, esta de aquí lo que me indica es que me hacen falta 2 unidades y que estos son los costados del módulo. ¿Veis? Aquí tengo indicado el frente para saber, una vez que yo lo ponga a la máquina, dónde tiene que ir, y aquí tengo puesto un número. En este caso es 1224. Este número lo que me va a indicar es el orden exacto y preciso que va a tener este archivo en el archivo del control numérico. De forma que cuando yo quiera volver a hacer este proyecto, vendré aquí, visitaré, veré la pieza que quiero hacer, y si no me acuerdo del número o del nombre, lo veo aquí y directamente en el control numérico la volvería a llamar y tendríamos este archivo de control numérico.
porque el archivo de control numérico lo llamaremos exactamente igual que esto. Esto lo que nos va a facilitar es tener un orden preciso y exacto y no duplicar los nombres. Imaginaros que si en lugar de poner aquí un número ponemos 2 unidades costado módulo, a lo mejor podemos tener 8 modelos distintos de módulo, con lo cual no voy a saber cuál es cuál. Un solo número me va a indicar exactamente la pieza que es, y este número, en este caso el 1224, no lo vamos a volver a repetir. Pues esa sería, por ejemplo, los dos costados. Este de aquí, por ejemplo, el 1225 son 2 unidades y estas son las partes alta y baja del módulo. ¿Veis aquí, por ejemplo? Nosotros nos vamos, ese es el frente, ¿lo veis ahí? Lo vamos a poner sujeto aquí a lo que son los cilindros de topes de posicionamiento del control numérico. Aquí llevaríamos 3 taladros en la cara 1, en este caso en esta máquina, y llevaríamos taladros de costado. Un taladro de costado de diámetro 5, que es lo que tiene ese círculo, y otro taladro de costado aquí de diámetro 8. Luego vais a ver que nosotros vamos a obtener de aquí la información, ¿veis? Aquí, por ejemplo, que ya no tenemos el costado, que vendría aquí, desde aquí hasta esta pieza me está indicando la profundidad que en este caso tiene que llevar el taladro. En ese caso serían 21 milímetros. Estos 21 milímetros, recordar que son los que vienen desde aquí hasta aquí. Bien, una vez que tenemos hecho todo esto, voy a borrar esa cota. Aquí, por ejemplo, veis, tenemos lo que va a hacer de trasera, que es otro tablero de 16 milímetros, y pongo 1226, una unidad trasera. No es necesario que aquí indiquemos la medida exacta de esta pieza, porque vais a ver que luego en el control numérico, cuando lo hagamos, tenemos que indicar esas medidas exactas. Pues ya os digo, mi recomendación es que primero hagáis el desarrollo en un programa de diseño asistido por ordenador, porque si lo hacéis midiendo con el metro como normalmente se han hecho las cosas, recordar que un error de 1 milímetro aquí nos va a suponer que en este caso el módulo o lo que sea no entre. ¿Vale? Recordar hacer primero, no es necesario que hagáis la vista en 3 dimensiones, pero alzado, planta, perfil sí que lo podéis hacer, y luego, una vez que tengáis hecho todo el conjunto y que sepáis que coinciden, este obviamente coincide exactamente con este, lo que hacemos es copias y borrar todo aquello que a nosotros nos sobra o no nos da mucha más información.